Hoy es San Patricio. Así es, efectivamente, en todo el mundo, Marcelo. Efectivamente, sí, 17 de marzo en honor al patrón de Irlanda. Aprovechamos para saludar a las patricias y los patricios. A los patos en Chile, que son un montón, por ejemplo, Sí, es ¿no? cierto. Bueno, pero nosotros vamos a hablar con Marisol de la Fuente, que es sommelier, para tratar de profundizar un poco en esta cuestión de San Patricio y su vinculación alcohólica. ¿Cómo andás, Marisol? ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien, muy bien. Escuchándolos atentamente, ahí como que tanto sonidito dio ganas de almorzar con una cervecita. Podría ser cero alcohol, digamos, como para poder seguir el resto del día. Bueno, mira, ahí ya me dejaste picando la primera pregunta. ¿La cerveza sin alcohol es cerveza? Es cerveza 100%. Hoy en el mundo y en la Argentina también existe la tecnología para hacer la fermentación y hacer el proceso productivo de la cerveza y después hacer una desalcoholización. Lo que se hace es que se condensan algunos componentes que tienen que ver con el aroma y el sabor y se reincorporan en la bebida para que tenga los aromas y sabores que nosotros tenemos en nuestra mente, representan el sabor de una cerveza. Así que sí, es cerveza. Lo que ocurre es que antiguamente teníamos una cerveza sin alcohol, que en realidad era una bebida de cereal sin fermentar, por lo cual nunca llegaba a tener alcohol, y algunas desalcoholizaciones que por ahí no daban un buen resultado. Hoy te diría que en una cata, que ya lo he hecho, pones mano a mano una cerveza con alcohol y sin alcohol, y salvo que seas un experto, no vas a notar la diferencia. Bien, ¿y cómo es el mercado hoy por hoy? ¿La gente, digamos, va la tendencia hacia ahí o hay todavía mucha resistencia? Al tema del sin alcohol. Sí. Mira, la realidad es que cuando hablamos de bebidas alcohólicas en todo el mundo, esto no solo tiene que ver con la Argentina, pero la Argentina no es ajena, hay una tendencia muy fuerte a consumir menos alcohol, de mejor calidad y de reducir el consumo en general del alcohol. Hoy estamos viendo en el mundo que por estos temas de la salud, sobre todo post pandemia, el consumo no solo ha bajado mucho, sino que se inclina hacia bebidas más livianas, más ligeras, como te decía, con alcohol bajo o sin alcohol, y además más frescas en todos sentidos, cervezas más livianas, o si hablamos de otras bebidas también más frescas, más bebibles, más rápidas y fáciles de consumir, y siempre se está viendo que con mayor moderación, menos cantidad también. ¿Y tenés idea de por qué la relación de San Patricio con la cerveza? Sí, en realidad San Patricio, su nombre verdadero era Maguin Sucat, él era británico y fue en su momento secuestrado por los irlandeses, llevado a Irlanda y trabajó como esclavo 6 años ahí, trabajando como pastor, lo tenían esclavizado trabajando de pastor hasta que logra escaparse y se va a Francia a estudiar el sacerdocio. Se ordena y cuando se ordena adopta el nombre de Patricio y vuelve con la idea de evangelizar a Irlanda. Usa, entre algunas de las cosas que vemos siempre en San Patricio, el trébol verde para explicar la Santísima Trinidad, y su festejo, que ahí es donde está la principal conexión, que es el 17 de marzo, tiene que ver con su muerte, que se cree que fue entre el 460 470. ¿Qué pasa? El 17 de marzo, y esto nos sigue pasando en la actualidad, cae en el medio de la Cuaresma. Entonces, para los irlandeses era una forma como de hacer un break, porque como patrono de Irlanda y como santo reconocido por la Iglesia durante muchísimo tiempo, bueno, se lo reconocía, se lo festejaba, y ese festejo incluía, obviamente, salir a tomar cerveza, que es una de las mayores tradiciones y productos que se producen en Irlanda, o por lo menos en aquel entonces, y romper un poco las restricciones de la Cuaresma en cuanto a lo que comían y bebían. Y de ahí viene la conexión, como que San Patricio era el santo que venía como a romper un poco con ese momento más asociado a la moderación y a la observación que tiene que ver con la Cuaresma, ¿no? Y de así viene la relación directa con la cerveza, ¿no? No es que él sea el patrono de los cerveceros, el patrono de los cerveceros es otro, ni nada que se le parezca, ni que él produjera cerveza, sino que justo, digamos, cae en un momento del año donde, bueno, permitía que se rompieran un poquito las reglas de la religión por un día. Bien, ¿y en esa cultura irlandesa había una cerveza especial? ¿Era más común la cerveza negra?
¿Se le podía poner esto del aditivo verde, como se ve en algunos lugares hoy en día? Sí, la cerveza verde es muy, muy moderna. Vos pensás que cuando hablamos de San Patricio, el primer desfile fuera de Irlanda se registró en Boston en 1737, el primero en Nueva York fue en 1762. Y hablando de esto de lo verde, la primera vez que se tiñe el río de Chicago, que es algo que se sigue haciendo todos los años, fue en 1961. Ajá. La cerveza verde es algo mucho más moderno y está obviamente asociado a esta idea del trébol verde y del verde, que era el color no solo de la bandera de Irlanda, sino el color de las ropas de San Patricio. Beber, en realidad se bebe todo tipo de cerveza, pero hoy en la actualidad, sobre todo, la que está obviamente más asociada al festejo de San Patricio es la cerveza negra, particularmente la Guinness, ¿sí? Es como que se volvió el símbolo del festejo, que es una cerveza oscura, es una doble stout, y de hecho un dato curioso sobre la Guinness, que su lugar de producción original es Dublín, es que la Argentina es el único lugar fuera de su lugar original donde se produce. Acá en la Argentina la produce una empresa que se llama Rabieta, que tiene una planta específica siguiendo donde se sigue la fórmula de la Guinness original, y es el único país fuera del lugar original donde se produce la Guinness. Y hoy esa es la más asociada al festejo de San Patricio, que es una doble stout. Bien, ¿y qué tiene de particular la Guinness, digamos, esa espuma? ¿Qué la hace especial? Bueno, en realidad, cuando ves un poco la historia de la Guinness, esa espuma está asociada a la fórmula, cómo se desarrolló esa cerveza. Está hidrogenada, ¿no? Fue algo que fue una innovación que hizo la gente de Guinness, que es lo que hace esa espuma tan cremosa. Hoy es algo más habitual usar ese tipo de procedimiento en una cerveza. A ver, cuando uno habla de doble stout, cuando habla de una ale, cuando habla de una lager, ¿de qué está hablando? Está hablando del estilo. El estilo tiene que ver con el proceso de fermentación. Las lagers, que suelen ser las cervezas livianas, tienen un tipo de levadura. Las ales, que suelen ser las más densas y pueden ser doradas también, pero generalmente tienden a ser rojas o negras, suelen ser cervezas más negras. La doble stout o más potentes, ¿no? La doble stout o la Guinness en particular es una cerveza negra que tiene esta espuma tan característica por el hidrogenado, y lo que tiene es que es muy cremosa. La cerveza es un poco como cualquier otra bebida que nosotros conocemos más de cerca acá en la Argentina, que, no sé, por ejemplo, como el vino. Vos podés hacer maridajes o combinaciones o acompañar distintos tipos de platos con distintos tipos de cervezas. Si vos me preguntás una stout, una porter, una doble stout, bueno, son cervezas para acompañar comidas en general. Un cerdo bien adobadito, por ejemplo. Por ejemplo, cocinado en la misma cerveza, por ejemplo. Pues es que conocí la fábrica de Guinness en Dublín y tienen un especial cuidado. Hay un paso en donde, más allá de esto del hidrogenado que vos decías que nos lo contaron, hay un paso especial que es a la temperatura a la que sostienen los cereales y durante cuánto tiempo los sostienen. Sí, para la germinación. Para el tostado y la germinación. Eso es también vinculado a... Ahora, ¿por qué Guinness se hizo tan famosa y, por ejemplo, las Kilkenny no se hicieron tan famosas, que es una cerveza rubia irlandesa que se vende tanto como la Guinness? Lo que pasa es que creo que esto es leyendo un poco la historia, mirada personal. Creo que lo que pasó con Guinness es que se volvió muy conectada a lo cultural irlandés y viajó con los irlandeses a América y se hizo muy presente acá el estilo. Después, obviamente, la marca como marca también recorrió el mundo y logró de una manera más fuerte posicionarse. Pero creo que tiene que ver con que también tiene una receta bastante particular, única, y sobre todo eso que desde muy el inicio se volvió como un símbolo irlandés. Y eso es lo que llevaron los irlandeses por el mundo, ¿no? Hoy, la encontrás en todo el mundo, esta cerveza. De hecho, en la Argentina se empezó a importar muy tempranamente en el 1900, así que imagínate que es una marca que además continúa consistente con el paso del tiempo. Claro. Después, los argentinos solemos decir que tomamos mucha cerveza, en realidad, digo. Solemos decir, es una especie de mito y exageración lo que te voy a decir, Marisol, que todas las cervezas son iguales, las argentinas.
Por supuesto que no, que hay grandes diferencias, Ujú. pero en general vos dirías que hacemos buena cerveza los argentinos. O pasa por ahí cuando vas a otros lugares y sentís las cervezas muy livianas. ¿No? También. Estés tomando como agua. También. Sí, eso tiene que ver con los estilos. En realidad lo que te diría que acá en la Argentina hacemos muy buenas cervezas de todo tipo, tanto de las que son un poco más masivas como las que son más artesanales. Primero porque tenemos la principal materia prima. No solo tenemos los cereales, y proveemos de cereal a muchos otros países, sino que además en el sur tenemos los cultivos de lúpulo, que están floreciendo en este momento, de hecho. Claro. Que es el otro componente fundamental que se utiliza y que es el que los monjes incorporan en el proceso de la cerveza porque es un bactericida y antioxidante, ¿no? De ahí la IPA, que viajaba a la India y tenía mucho lúpulo y por eso es amarga, para que se conservara en el viaje en el barco. Por lo cual te diría que en la Argentina nosotros tenemos la principal materia prima, que es el cereal. Además tenemos nuestros propios lúpulos y tenemos maestros cerveceros que hacen productos muy buenos. Y de hecho en aquellas que son masivas te diría que también hay muy buena cerveza, ¿eh? No, estaba muy cuidado el proceso. A veces uno da la sensación, si uno toma cerveza más o menos asiduamente, Ujú. que hay algunas marcas que son como desparejas. Comprás una botella y la que viene no es igual o exactamente igual, o le notás diferencia y demás. ¿Eso puede pasar? Puede haber un problema de consistencia. Es raro porque en general en las marcas importantes se sigue una fórmula. Hay un brewmaster o un maestro cervecero, pero en general se sigue una fórmula como en la receta que vos pedís en tu casa, que si cambias un componente ya el resultado final es distinto. Esto de la consistencia yo lo veo más en las artesanales, sobre todo, y ahí también tiene que ver con que tal vez no es tan exacta la forma en la que se sigue la receta, porque la cerveza requiere de una receta, y esa receta incluye todo, incluye cómo, lo que vos decías, bueno, cómo tostamos el cereal, qué levaduras usamos para la fermentación, a qué temperatura lo mantenemos, bueno, nada, todas las cuestiones del proceso productivo. Cada gradito que cambies, cada nivel de tostado que cambies, cambias la levadura, tenés otros aromas y sabores incorporados, cantidades y proporciones. ¿Podría pasar? Sí, puede pasar, pero en general, sobre todo cuando hablas de un poquito más de volumen, se siguen recetas bastante estrictas. Muy bien. Marisol, te mandamos un abrazo y queremos agradecerte un montón que nos hayas contado estas historias, ¿eh? No, gracias a ustedes por llamarme y bueno, festejen todos hoy con alguna rica cervecita el día de San Patricio. Feliz San Patricio. No nos queda Chao, otra que hacerte caso. claro. Qué lástima. Gracias, Marisol. Chao. Chao, un beso.